las leyes espirituales. Quiero hacer mención de que estas leyes espirituales que voy a mencionar las recopilo de un libro llamado Las leyes espirituales de Vicente Guillén. Él es un argentino que es tiene un especialista, tiene una profesión que es médico cirujano, si no me equivoco. ¿Ok? Y la forma en que recopiló esta información directamente tiene que ver con una canalización en un viaje astral. Los viajes astrales son justamente ese procedimiento en el cual nuestro espíritu sale del cuerpo y de esa forma puede interactuar con el mundo astral. ¿Ok? Cuando sucede eso, cuando nuestra alma sale del cuerpo y interactúa con el mundo astral, se mantiene unida al cuerpo mediante una cinta de plata. Es muy conocido eso. Y esa cinta de plata puede ir tan lejos como el cuerpo viaje. En realidad se tiene registrado y ciertamente se conoce que hay algunas entidades gubernamentales que han utilizado el viaje astral para poder inmiscuirse, por así decirlo, en lugares donde no se les permite acceso, entre ellas el Vaticano y otros lugares que tienden a tener muchos secretos. Entonces la CIA lo utilizaba como había un proyecto que hablaba justamente de los viajes astrales para poder infiltrarse y sacar información. En nuestro lado, o de esta parte, la canalización en este caso de este personaje del doctor lo hizo de una forma más natural y de esa forma pudo conectar con un personaje que se hace llamar Elías, o perdón, Isaías. Y mediante esta canalización empieza a entregarle información de ese tipo, las leyes espirituales. ¿Ok? Y en base a esa experiencia gira el libro. En realidad es muy interesante todo lo que se menciona. Yo no voy a poder recopilar toda la información, que es mucha información. Yo les voy a entregar aparte el libro, ¿ok? El libro, que dicho sea paso, él lo entregó gratis. O sea, nunca cobró por el libro ni nada. Él lo entregó gratis. Ese libro ya tiene mucho tiempo escrito. Y se los voy a pasar para que ustedes puedan leerlo con calma y con más detenimiento. En realidad tiene mucha sabiduría. ¿Ok? Bien. Entonces, empezamos con el tema de la lectura. ¿Alguien ha sabido acerca de esos temas de las leyes espirituales? ¿Alguna vez han mencionado, han sabido acerca de algo de esto? Gisela, Hugo, Silvia. No recuerdo. Bien. No. ¿No? ¿Hugo, tú tampoco? Bueno, No, tampoco. ya, perfecto. Entonces, ahí vamos. Las leyes espirituales normalmente se consideran las 4 principales leyes espirituales. ¿Ok? La primera es la ley de la evolución. Vamos a hablar de cada una de ellas. Luego tenemos la ley de libre albedrío, ¿no? La ley de la justicia espiritual. Ojo que hay una diferencia entre la justicia divina y la justicia espiritual. En su momento lo vamos a hablar. Y después la ley del amor. ¿Ok? Cuando hablamos de la ley de la evolución, ¿a qué nos referimos? Bueno, todos los espíritus que estamos encarnados en ese caso, venimos de por sí por un plan espiritual muy concreto, que es puntualmente el crecimiento espiritual. Y para eso vamos a llevar a cabo, obviamente, la experiencia la hacemos mediante las encarnaciones. Tenemos mucho tiempo encarnando, o sea, no es la vida que vivimos actualmente es una de entre tantas cientos en algunos casos, y va a seguir así, porque la evolución es siempre hacia arriba, siempre es una constante, nunca se detiene. Si bien es cierto, terminamos nuestras labores en ciertos planos y de ahí proseguimos con otros planos de conciencia más elevados. Estamos aquí, empezamos con una base esencial, la primera dimensión, y así fuimos escalando. Ahora en la tercera dimensión, entrando a una quinta dimensión, porque la cuarta es el mundo espiritual, entramos a una quinta dimensión, o una quinta, no debería llamarse dimensiones en realidad, son densidades. Es la quinta densidad, y así vamos cambiando
dependiendo cómo va nuestro plano de evolución. Obviamente, el plano de encarnación son los primeros o los más básicos para poder seguir o entrar con la evolución espiritual, pero después van entrando otros planos en los cuales ya tiene que ver más con conciencia, con unificación, y así para hacia arriba. Y cuando no termina todo, no tan simplemente termina en el hecho, bueno, no tan simplemente termina como el potencial de ser Dios que cada uno tenemos, como les pasaba mencioné, y empezar a crear y todo lo demás, sino es que el final termina siendo la unificación con la esencia, con el Padre, con la fuente, ¿no? En algún momento todos nos volveremos uno nuevamente. Hay un dato interesante, un detalle que leí en algún otro momento, que hablaba justamente, o preguntaban, ¿por qué es que Dios no se le presenta al hombre? De por sí la energía del Padre es muy fuerte, eso todos lo sabemos. La carne, el cuerpo físico no es lo suficientemente fuerte, duro o resistente, por así decirlo, para poder soportarse esa energía. Por otra parte, de principio obviamente el cuerpo se desintegraría, sin mucho más que decir. Pero a nivel de esencia, de espíritu, de energía, nosotros tendríamos la necesidad de volver a unificarnos con él. ¿Entiendes? Es como que es como lo tuvieras al frente, por así decirlo, y simplemente renunciarías a la vida y te integrarías nuevamente con él. ¿Qué es lo que pasaría con esto? Que perderías tu individualidad y te fusionarías con la energía, con la esencia. Y el Padre no quiere eso, de momento no. ¿Por qué? Porque todos somos medios de experiencia para él. Nosotros compartimos mediante la chispa, cosa que les pasamos, conversamos, mediante la chispa compartimos todas nuestras experiencias. Entonces, y el motivo grande de todo este plan es la evolución espiritual. Entonces, mostrarnos frente a él, o que él se muestre frente a nosotros, pasaría eso. Tendríamos la necesidad de volver a él y ese alma o ese espíritu se truncaría a nivel espiritual. Por ese tipo de situaciones no es que la presencia del Padre se mantiene donde está y no tiene esa interacción con nosotros directamente, no con todo su potencial, obviamente, ¿no? Muchas veces se deriva con nosotros mediante la chispa y así está bien, es lo necesario, ¿no? Para no interrumpir tampoco nuestro ciclo, nuestro momento, nuestra evolución, que está muy bien pactada. Y como mencioné, parte de las leyes espirituales menciona la ley de la evolución. Obviamente usamos la reencarnación en sus múltiples opciones y en sus múltiples variaciones en cuanto a las personas con quienes nos topamos venir. Nosotros de principio elegimos muy puntualmente con quiénes van a ser los núcleos familiares en este caso. Elegimos nacer bajo senos familiares, grupos familiares, grupos álmicos que vienen a encarnar. Venimos a encarnar ciertamente por diferentes motivos. Todos obviamente con el concepto de evolución espiritual como tal. Pero en ese proceso de evolución espiritual está el hecho de que yo pueda relacionarme contigo, yo pueda estar casada contigo, o yo pueda tener un hijo, o un padre, o un abuelo, o alguien en nuestra rama, ciertamente, que nos empiece de cierta forma, a nosotros educar y ayudar al crecimiento con la experiencia. Muchas veces la experiencia no necesariamente es la mejor, porque a veces, especialmente cuando empezamos a encarnar en las primeras veces, por así decirlo, nuestra esencia muy joven, muy de pañales, muy de equivocaciones. Todos hemos pasado por esos mismos lados, indiscutiblemente. Tú, yo, hemos hecho daño a alguien, la hemos pasado mal, no tanto en esa vida, sino en las otras vidas también. Hemos matado a alguien porque ciertamente hemos sido algunas veces, y estoy seguro que muchos, todos, sin duda alguna, hemos tenido que ver con el tema del conflicto, la guerra. Hemos participado en guerras seguramente, tanto en medievales, iniciales o modernas. Entonces, la ley de la evolución ciertamente nos menciona el hecho de que todos nosotros estamos aquí para crecer y para experimentar. Y en ese proceso de experimentación, obviamente nos vamos a topar con personas que necesariamente tenemos que toparnos por plan y por ciertamente desarrollo espiritual, para que de esa forma nosotros empezamos a crecer y empezamos a entender cada plano de nuestra existencia. Tenemos que venir a aprender el amor, la compasión, el odio,
la tolerancia, el mal genio, empezar a pulir todo ese tipo de situaciones. Y en ese proceso, muchas veces nos creamos maletas, mochilas energéticas, karmas, que ciertamente lo que hacen es nos complican más la existencia y nos estancan acá. Y muchas veces nos estancan, ¿por qué? Porque después vamos a entender, ciertamente, de que todo este proceso de acá tenemos que vivirlo, pero también es una opción. El hecho de poder encarnar en la Tierra implica no tan simplemente la experiencia de la Tierra, sino la experiencia con otro tipo de energías que empiezan a aprovecharse de todo lo que está en la Tierra. Energías de bajo astral densas, llamados arcontes. Entonces, estas entidades lo que hacen es ciertamente como tener una parcela de todo el mundo a su favor y todo lo que esté bajo esa estructura o bajo ese concepto o bajo esa ideología o lo que quieran mencionar ellos, está ciertamente dominada. ¿Y de qué forma ellos se aprovechan? Básicamente con la absorción de energía para ellos mismos. Los utilizan de cierta forma como campos energéticos, como baterías. Por lo tanto, cada alma que está generando energía constantemente, se le inculca por sociedad, por cultura del lugar, ciertamente el hecho de que de que están atados a ciertos ciclos energéticos que no pueden romper. El llamado karma y dharma. El karma es las cargas que tienes encima. El dharma son todo lo beneficioso que te ha venido a ti. ¿Entiendes? Todo lo bueno que puedes llevar contigo. Atributos, valores, habilidades, diferentes cosas. Incluso el hecho de poder tocar un instrumento de una forma prodigiosa puede darse un dharma también, tranquilamente. Y entre de otro tipo de habilidades en general. El karma, obviamente, no es que sea una opción obligatoria. Ciertamente, a nivel energético, nosotros lo entendemos de esa manera. El hecho de poder lastimar a alguien, ser víctima o victimario, ciertamente es un proceso de crecimiento, es un proceso que todos tenemos que pasar de cierta forma, porque estás puliendo cierto punto. ¿Okay? Ahora voy a volver a ese tema del tema de los arcontes energéticos para más o menos ir entendiendo ese asunto. El hecho mismo de que podemos intercambiar la energía o de cierta forma intercambiar los planos en cuanto a qué es lo que nos va a pasar, los planos a nivel de planeación en cuanto a una vida, a una encarnación, en las cuales yo te menciono a ti. ¿Ok? Voy a encarnar con un grupo de 5 o 10 personas, en las cuales hacemos un grupo familiar, en los cuales yo me voy a casar con tal persona, voy a tener 3 hijos y tengo 2 hermanos y dos padres. Ella también tiene dos hermanos y 2 padres. Y así venimos de un grupo familiar. No necesariamente nacemos todos al mismo tiempo, nacemos por partes, obviamente, para hacer la secuencia del plano del árbol genealógico. Pero empezamos a interactuar con nosotros, empezamos a empezar a hacer ciertamente la tarea o la labor de la encarnación. Que te fue mal con tu pareja, que tu pareja quizás no fue la mejor en su momento, ¿entiendes? Muchas veces, y lo vemos muy constantemente, que el tema principal son las parejas kármicas. Y la pareja kármica tiene que ver directamente con la evolución de algo que te está enseñando esa pareja, por más que, entre comillas, terminen muy mal, no se quieran ver ni en pintura, muy al límite de eso en realidad. El plano entre ustedes en ese momento fue el hecho ¿de qué? De aprender un ciclo. ¿Qué cosa? El engaño, el desengaño, la lealtad, la fuerza, el valor, el amor propio. Para poder decir, ¿sabes qué? Hasta aquí no más. No. Seguramente fuiste una persona que aceptaste mucho o dejaste mucho que hicieran, que te pisotearan de cierta forma y no sabías decir un alto. De ahora te está enseñando a decirte que tú tienes un límite, que tienes un amor propio en el cual estás desarrollando. Entonces tu labor aquí en ese momento fue crear, o fue en base a esa experiencia, que esas experiencias son solamente hablamos de pareja, pero en realidad puede ser de los hijos, de la familia, de los padres, de los hermanos, de los vecinos, de los amigos, de todos. En realidad es muy variado todo, pero todos tienen esa misión, uno con otro. O sea, servirnos de apoyo, no emocional, de apoyo directamente en cuanto a la evolución. Y así venimos en un tipo de azar de teatro, en las cuales yo hago esta vez, y la próxima vez yo hago de la inversa. Póngale que en una de mis vidas yo fui carcelero.
Es algo que sí me pasó. Yo lo vi en una de mis regresiones. ¿Ok? En una vida actual, después, en una vida posterior, fui una mujer que tuvo 2 hijos. ¿Ok? Y que fallecí muy joven, con momentos complicados. Pasé en esa encarnación. También el hecho está de la ley de la evolución, también implica el hecho de que puedas variar de un sexo a otro. Obviamente no en esa vida, tampoco es negativo ni está mal, ¿no? Es un prejuicio de las religiones que hablan con el tema de la homosexualidad. La creación no tiene error alguno. El hecho, el hecho de ser homosexual o no te hace menor o mayor en nada. Es otra experiencia más. Si bien es cierto, en los mundos, en los mundos no espirituales, en los mundos de evolución más alta, no existe ese tema de que un sexo pasó a ser otro, no hay un tipo de lesbianismo o algo semejante a eso. Normalmente ya tienen bastante definido ese aspecto, porque vienen de por sí con conciencia más elevada a saber qué tipo de sexo vas a elegir como tal. Ah, yo quiero ser mujer, por decirlo, en esta experiencia, y nazco y me desarrollo de tal forma. ¡Pum! Pero en estas experiencias que estamos viviendo nosotros, en las cuales están mucha gente nueva descubriendo, entendiendo y tienen que experimentar. Entonces, parte de la experiencia. Incluso eso podría ser tranquilamente parte de otro proceso evolutivo que ellos han definido. Incluso el tema del sufrimiento también incluye como parte de una evolución espiritual. Se menciona mucho de que el crecimiento espiritual no tan simplemente se lleva por el hecho de compartir una pareja o situaciones complicadas en la vida. Puede también llevarse a nivel de enfermedades. Por ejemplo, si yo fui una persona porque en mi caso, por ejemplo, di el ejemplo de que en alguna vida fui carcelero y después en otra vida fui una mujer que la pasó bastante mal. Posiblemente, en base a esa experiencia, decidí vivir una vida un poco más dura para saldar las cuentas del pasado en cuanto al daño que pude haber hecho a alguien más. Y en esa vida, en la siguiente vida, opté por justamente experienciar la carne en base a esa experiencia de mujer complicada con otras cosas más. Y después en otras experiencias más tuve otras encarnaciones muy diferentes, dicho sea de paso. Pero lo cierto, o lo importante en todo esto es que todo este proceso de encarnaciones, todo este proceso de evolución, también tiene que ver con el crecimiento espiritual, en algunos casos directamente, relacionada con la encarnación en base a una enfermedad. Puede ser o bien pagando un karma, el hecho que porque esto de acá nosotros mismos lo planteamos, no es que alguien te diga, tú vas a hacer tal cosa. Nosotros elegimos el hecho de poder pagar un karma o para saldar ciertas situaciones en base a una encarnación directamente que tenga que ver con dolor. El dolor es un transmutador espiritual muy fuerte. El dolor y el sufrimiento, esas personas que vienen acá y sufren diferentes cosas, situaciones bastante difíciles, ¿sabes? No tan simplemente el hecho de que me vaya mal en esto, en lo otro, no. Gente que la pasa mal, o sea, realmente que a veces la muerte termina siendo una salida viable y respetable bajo ese tipo de circunstancias, porque la pasan muy mal. Entonces, bajo ese tipo de circunstancias, ellos están haciendo un salto evolutivo bastante fuerte, bastante importante, dicho sea de paso. Incluso eso incluye el hecho también de que pequeñas almas entren a encarnar bajo ciertas situaciones muy puntuales. Por ejemplo, todos hemos tenido la ocasión de tener un pariente, un conocido, un familiar que ciertamente han tenido un hijo que falleció a temprana edad. Los diferentes motivos por el cual sucede eso tienen que ver directamente con la evolución espiritual. O bien, Jesús mencionaba algo interesante, que esas pequeñas almas, que le llamaba grandes héroes, son almas que vienen específicamente a sanar a un grupo familiar en base al sufrimiento. ¿Por qué? Vienen directamente a sanar, a calzar o a elevar, en realidad es la palabra, elevar la vibración y el crecimiento espiritual del grupo familiar en base a una persona que entre en algún tipo de pena de enfermedad. ¿Por qué? Porque todos, cuando hay un familiar que está enfermo con una enfermedad terminal, todos se integran, se reúnen, porque están pensando en la sanación de la persona.
ya sea que no se logre en realidad, esa persona que falleció te hace pisar tierra en cuanto a los conceptos espirituales, a los conceptos de la vida y la muerte. Y en base a eso, haces un crecimiento, porque tu mente empieza a aperturar situaciones, posibilidades, empiezas a investigar, indagar, relacionarte con estas realidades que ciertamente están pasando y que ya no te hacen tan indiferente. Entonces ciertamente te hace un crecimiento espiritual. También puede ser, como otra opción, el hecho mismo que uno pueda elegir el hecho de poder encarnar con enfermedad o bajo ciertas circunstancias muy dolorosas para justamente pagar karma, pagar culpa, pagar pena, de cierta forma. Eso es bastante común también. Ciertamente, dentro de lo que mencionamos como la ley de la evolución de por sí, hay un gran abanico de opciones, todas ellas ciertamente, pero el tema de la evolución. Vienes acá, o bien para saldar cuentas, o bien para el crecimiento espiritual. Todo, obviamente, todos inequívocamente van al crecimiento espiritual. Pero el tema es que mientras vamos viviendo, cometemos errores, dañamos a las personas, y vamos entendiendo un poco a la larga que el crecimiento espiritual tiene que ver directamente con la ley del amor. ¿Entiendes? Con el hecho mismo de no hacer daño a tu prójimo, de vivir en paz, de estar en armonía, de portarte bien con estos seres más pequeños que están acompañándonos siempre. Entonces, empiezas a entender un poco la armonía en ese lado. No tan simplemente eres tú. Y ahí viene la apertura de conciencia. Es todo un proceso largo. Te conectas con tus guías, te conectas con tus ángeles, te conectas con todo el mundo. Hay mucha gente en nuestro alrededor. Nosotros percibimos nada acerca de eso. Vivimos tan aquí, estamos tan conscientes de aquí y estamos totalmente desconectados de allá. Y esa conexión se mantiene todo el tiempo. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender la ley de la evolución, empezamos a entender que no somos víctimas de nada. Todo viene acá por cierto planeamiento bien organizado de entrevidas para la evolución de cada uno de nosotros en los diferentes aspectos. El hecho de que tengas una hija que te demande más tiempo, el hecho de que tengas hijos que te demanden más tiempo, que tengas que estar detrás de ellos más tiempo, el hecho de que tengas una pareja en la cual no te toma en cuenta, no es indiferente para ti, en la cual el hecho de tú mismo te obligues o te estés anclando en el trabajo porque piensas que es lo mejor, ¿entiendes? Todo es parte de un crecimiento. Nuestra psique está en constante desarrollo, constante creación, constante viviendo el día a día. Y nos desconectamos de las realidades y todo lo que está pasando. Y muchas veces nos preguntamos por qué. Y justamente tiene que ver con eso, con el desconocimiento de lo que pasamos. Es parte de un plan bien armado que viene de nuestra parte. Por eso que, como de la misma forma que les pasaba mencioné, Dios no se mete en estos planes porque nosotros ya lo armamos bien aparentemente. ¿Entiendes? Ahora, sí, hay gente que ciertamente no comparte este tipo de cosas porque viene a hacer daño. Ahora lo estamos viendo acá en el Perú claramente con todo lo que está pasando con el tema de sicariato y tantas cosas que suceden. Y estas personas como que se pasan se soplan el libre albedrío, se soplan qué cosa. Todo eso ciertamente está bien organizado. El hecho que corten el ciclo de vida no es algo permitido, ciertamente, obviamente, porque hay un respeto de por medio, pero no pasa nada de cierta forma. Vuelves el ciclo, vuelves a encarnar. Es más, te digo algo más. Pongamos que mañana muero yo. Así. Alguien pasó algo y me fui. Mi ciclo terminó. Y me lo interrumpieron porque supuestamente debe haber continuado. Yo puedo elegir ya con más conciencia, con el hecho de que puedas entender todo este ciclo de acá, y digas, no, ¿sabes qué? Yo sí tenía que haber terminado. Este personaje, que ya después mencionaré más acerca de eso, me interrumpió el ciclo. No, quiero volver a encarnar, pero quiero volver a ser yo mismo en las mismas circunstancias para terminar mi ciclo. Y puedo volver a encarnar, a volver a vivir todo este proceso y evitar ese momento que me interrumpió la vida. ¿Para qué?
para continuar con ese ciclo evolutivo. Incluso podría irme al pasado o podría irme al futuro. No existen como tal, en los mundos espirituales no existe un pasado ni un futuro. El tiempo está corriendo al mismo tiempo para todos. Es experiencia lo que ganamos, lo que vivimos es puramente experiencia. Aún hay más que mencionar en cuanto a la ley de la evolución, pero vamos a ir ya saltando al siguiente punto. Vamos a ir hablando acerca del libre albedrío. Cada ser ciertamente tiene la edición de sus propios actos, pensamientos y sentimientos. Eso es algo libre para todos, obviamente. Nadie nos obliga a actuar de una manera u otra. Ciertamente somos dueños de nuestras decisiones en todo aspecto. Ahora, eso es ciertamente verdad, sí, tomando en cuenta de que desde otros planos energéticos, en un mundo astral, en un mundo espiritual, en los cuales ya tenemos ciertamente armado nuestra secuencia, vamos a nacer aquí y vamos a terminar acá. Ya ciertamente hay un plan armado, una secuencia, todo un camino que recorrer. Hablando de eso, ciertamente hay ciertas modificaciones en los planes que se pueden hacer. Nosotros todos tenemos guías que nos acompañan siempre. Guías maestros, familiares, ángeles, arcángeles, o incluso también seres de otros mundos que también nos acompañan porque somos parte de su camada, por así decirlo. Y nos acompañan. Y ciertamente nosotros podemos interrumpir cierto ciclo si vemos que nosotros ya no queremos ir hacia la derecha. Nuestro final al fondo está a la derecha. Ahora queremos ir a la izquierda. Al contrario. Tenemos la opción de poder cambiar ciertamente ese ciclo. Obviamente todo esto acá se hace con mucha conciencia. No es tan simplemente un capricho de la vida. Tienes que tener un claro control, una clara visualización acerca de la proyección a nivel de conciencia. En ese aspecto también te podría decir de que la proyección a nivel de conciencia también se implica en el hecho de poder de establecer la vida en este mundo o no. El hecho del suicidio es otro tema más que también tiene que ver con la libertad del libre albedrío. Ciertamente ahí estás rompiendo ciertas leyes que no debes tocar cuando hablamos del suicidio. Pero hay suicidios voluntarios, involuntarios y ciertamente permitidos. Es un tema que quizás lo hablemos más adelante. Eso no tiene mucho que ver con esto. Pero lo menciono, porque sí, ciertamente está también bastante bien planteado ese asunto. La libre albedrío ciertamente nos menciona acerca de la libertad de elección. Y nadie puede ir en contra de nuestro. El hecho mismo que alguien intente obligar a ver o hacer de una forma que nosotros no queremos, también influye obviamente el libre albedrío, en la libertad de elección o decisión. El hecho mismo de poder estar con una pareja cuando nosotros realmente no queremos estar, también está infringiendo contra el libre albedrío. El hecho mismo de que puedas atenerte consecuencias o quedarte obligado a hacer algo que no quieres hacer, también va en ese sentido. Entonces, ciertamente, o de cierta forma estás contemplado o está cubierto ese asunto del libre albedrío en esos aspectos. Pero hay unos temas adicionales que mencionas acerca de eso. El libre albedrío es un tema en la Tierra de cierta forma ilusorio. La libertad de elección tiene que ver más que nada con los planos elevados de conciencia. La libertad de elección tiene que ver más que nada con los planos elevados de conciencia, con nuestra esencia, por así decirlo, nuestro mundo espiritual, en los cuales programamos y armamos toda esa secuencia. Ahí es donde tenemos una libertad de conciencia, una libertad para poder hacer y decir, ok, voy a hacer esto de esa manera. En este mundo, ya en la encarnación, no es que podamos cambiar la ruta directamente, pero sí podemos alterar un poco la forma de llegar al camino. ¿Entienden? Ya no voy de frente, sino voy a empezar a hacer zigzags. ¿Por qué? Porque estoy experimentando otras cosas que me interesan ver. ¿Entienden? Eso sí es posible. Y es más, de cierta forma también está planteado, de cierta manera, en cuanto a los diferentes caminos que puede estar siguiendo para lograr el objetivo. No necesariamente una línea recta, puedes ir por arriba, por abajo, los costados, zigzaguear, por así decirlo. Entonces, de cierta forma, la libertad
El libre albedrío es algo muy puntual que sí es muy claro para todos nosotros en cuanto a la elección, pero en cuanto a nuestra decisión aquí es muy relativa. Si bien es cierto, hay conciencia en cuanto a la libertad, al libre albedrío, en cuanto a la interacción entre personas, ¿no? Yo no puedo estar, no puedes obligarme a hacer algo que no quiero y tenemos que entender que ese es el máximo respeto, ¿ok? Por lo tanto, podemos manejar ese libre albedrío también de esa manera, con decisiones pequeñas. Siempre es el hecho de la ley del amor, basamos con la ley del amor. El hecho de amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero obviamente eso quiere decir que no vas a hacer lo que alguien no quiere que tú hagas. Es decir, no harías algo que a ti no te gustaría que te hagan. Ahí por ahí va. Entonces, si no quieres que te obliguen, ¿entiendes? Entonces, de cierta forma, todo tiene una consecuencia en base a la libertad de los actos. Cuando empezamos a romper eh, la libertad de las personas, cuando empezamos a romper el derecho de las personas, la vida, como está pasando ahora último, de una forma tan fehaciente, ¿qué es lo que pasa en este tipo de situaciones? ¿Dónde fue el nivel de río? O sea, ahí puedo mencionar algo interesante. Nosotros muchas veces podemos protegernos nuestra integridad física. Uno de los principales valores, ciertamente, del cuerpo es protegerlo en su totalidad. Ante un hecho de muerte, nosotros tenemos que protegernos bajo las circunstancias que nosotros veamos convenientes. Y muchas veces es viable, entre comillas decir viable, el hecho de terminar con la vida de alguien que te va a victimar, con tu victimario posible. Tiene que ser algo muy contundente y fehaciente. Eso no te guarda karma, porque tú estás protegiendo tu integridad o la integridad de alguien más. Bajo esas circunstancias únicamente podrías ciertamente ejercer esa ley o ejercer ese derecho espiritual del hecho de terminar con una vida porque te están infringiendo directamente sobre ti, o sea, sobre alguien que tú estás, en los cuales tú puedes evitar ese hecho. De cierta forma, en esos aspectos no habría karma de por medio, por varias razones. Entonces, esto acá realmente es bastante complejo. El libro lo menciona con muchos aspectos y mucho más entendible de alguna forma. Como les mencioné, les voy a hacer llegar una copia a todos ustedes. Entonces, para ir continuando, el hecho de poder, las personas que ciertamente infringen esa norma, esa ley de libre albedrío, lo que termina pasando básicamente es que cuando ellos empiezan a encarnar, o empiezan a desencarnar, mejor dicho, van a tener que saldar ciertas cuentas. Y todos tenemos que saldar ciertas cuentas. Eso nos lleva a la ley de la justicia espiritual. Ustedes habrán escuchado y seguramente se menciona mucho acerca de la justicia divina. Yo no puedo, ves que no puedes hacer nada por cualquier motivo, y si la justicia divina hará, Dios Dios te hará castigar, tantas cosas que mencionan. Para ellos hay una mala noticia porque Dios no se mete en este tipo de asuntos. La justicia divina en realidad no existe. La justicia espiritual, que es diferente. La justicia divina, ¿por qué no existe? De principio, Dios es amor. Todos lo entendemos. Él perdona todo acto, en todos aspectos, desde un principio. Él tiene el perdón anticipado, por así decirlo. Eso no quiere decir que nosotros nos demandemos haciendo lo que queramos. No. Porque está este concepto de la justicia espiritual. ¿Qué significa la justicia espiritual? Cuando desencarnamos, nosotros entramos en un plano de conciencia. Un plano de conciencia en el cual defines o entiendes cuál fue tu motivo de nacimiento. ¿Por qué llegaste acá? ¿Cumpliste lo que llegaste a hacer acá? ¿O no cumpliste lo que llegaste a hacer acá? ¿Infligiste ciertas normas, libre albedrío,
la vida, entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí pasa lo que nosotros mencionamos como el bajo astral. ¿Qué significa el bajo astral? El bajo astral es como un infierno, por así decirlo. No es un lugar de fuego, no existe un infierno como tal, ¿no? Lo que existe es un bajo astral. Y es ciertamente lo que se podría llamar como un infierno. ¿Por qué? Porque ese lugar mora en la mente de cada uno. ¿Entiendes? Ese lugar mora ciertamente en el hecho de que cada uno, de cierta forma, empezamos a entender cuál es el motivo por el cual nosotros hemos encarnado y qué es lo que no hicimos o qué daño hicimos al prójimo. Todo lo que puedas haber imaginado, todo lo que está mal, obviamente entendemos, todo el daño que se pudo haber hecho, lo vas a vivir una y otra vez. Eso de ahí te va a densificar. Y al densificarte, lo que hacen es te hunden a este bajo astral. Y este bajo astral es muy mental. Y este bajo astral te va a consumir, te va a desgastar, te va a atormentar como un infierno personal. Y un infierno personal tal cual. Vas a sufrir mucho tiempo. La pena ahí es el sufrimiento. Llega un punto en el sufrimiento es tan intenso, tan fuerte, que finalmente pides ayuda espiritual, porque ya te rindes. Normalmente cuando vives en esos aspectos, el ego es muy fuerte. No, yo hice tal cosa, yo hice tal otra cosa, lo maté por tal motivo, lo que fuera. Tu ego es grande, pero te rompe tanto ese lugar que finalmente no puedes evitarlo, no puedes sostenerlo. Dicho sea de paso, estoy más que seguro que todos hemos pasado por ese lugar. Es indiscutiblemente necesario pasar por ahí. Algunos quizás un poco más profundos que otros, pero todos hemos vivido por ese lugar, hemos pasado por ese lugar. La estadía en estos lugares pueden ser muy largas estadías. El bajo astral normalmente puedes pasar décadas, por no decir siglos, ahí metido. Y estancarte. Si bien es cierto, una vez que están en esos bajos astrales y ya estás en un plano de muerte en ese aspecto de vida, por así decirlo, energéticamente estás destruido, y ya obviamente pides ayuda a ciertos ángeles, a ciertos guías, a ciertos acompañantes, pides ayuda al creador, porque ya estás totalmente deshecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Gente viene, ángeles o seres espirituales de más alta evolución, que están recopilando o agarrando, o ciertamente llevándose a todas esas personas como mendigos, por así decirlo, y los llevan y los sanan y los rehabilitan, y nuevamente están la opción de que ellos puedan reencarnar para pagar culpas. Ah, fui un asesino. Ya esta vez, ya con más conciencia, ¿entiendes? Ah, ok. Tengo que volver para saldar esto. ¿Cómo lo hago rápido? Ya, una enfermedad. Ya, nazco con parálisis. Nazco con eso acá. Nazco, me mataron. Nazco, ¿entiendes? Dolor. Para ir calmando, pagando karmas. Y así va creciendo y tu evolución va aumentando. Ya no te quedarás tanto tiempo, por así decirlo, en estos lugares tan oscuros. Pero siempre vas a tener que pasar por ellos. Necesariamente. Mientras más ligeros seamos, nuestra estadía en esos lugares van a ser más cortas. Y no necesariamente van a ser tan terroríficas, por así decirlo, ¿no? Van a ser un poco más llevaderas. Porque el conocimiento es importante. Es indispensable, porque ya sabes a qué te tienes. Ok, ¿cómo vas a hacer acá? Ya pasé al otro lado. Mi mente va a ser la creadora de la realidad en ese momento, y la realidad, la mente creando en esas dimensiones es inmediata. No es como acá que tú piensas algo y te demora mucho en llegar si llega. No, ahí llega al toque inmediatamente. La ley o la justicia espiritual directamente tiene que ver con la justicia que cada uno hacemos por nuestras acciones. No viene un juez, un verdugo, que te saque un libro y te diga, ¿sabes qué? Fulanito, tú te portas así, y ya, te vas al infierno. No hay eso. La ley espiritual o la justicia espiritual dicta o habla directamente de la autoconciencia en unos planos de conciencia obviamente más elevados, en los cuales entiendes que tu ciclo debió haber sido tal y por lo tanto tienes que volver.
estoy seguro que con el momento cuando fui carcelero en su momento, hace ya algunas décadas, algunos cientos de años, tuve que pasar por ahí. Y elegí seguramente el tema de la encarnación de mujer, no porque sea el sufrimiento, sino porque en ese momento elegí pasar una vida bastante dura con hijos y todo lo demás, y que obviamente morí de enfermedad por temas bastante feos. Elecciones que nos ayudan al crecimiento espiritual, y pues bajo esas circunstancias todos entendemos y comprendemos que ahora el concepto del amor, el concepto de la compasión es importante en nuestras vidas, de cierta forma. Ahí he cortado muchas cosas, hay más que mencionar, pero luego nos vamos al concepto del amor. El amor es la fuerza más poderosa y la base del universo. Entendemos esa parte. El amor verdadero es incondicional, sin egoísmos, sin posesión, sin ese tipo de cosas. Amar ciertamente es respetar a la otra persona, comprender, compartir y perdonar. ¿Cómo llegamos a este punto? Tenemos que entender que que el ego está de por medio en muchos aspectos. El ego es ciertamente nuestra base como para tener una autoconciencia de nosotros mismos. El hecho de vernos al espejo e identificarnos como tal persona. La personalidad tiene también partes realizadas de un ego. Ese ego básicamente es la parte que se va pervirtiendo de las personas, del hombre en general, de los humanos. Lo convertimos en egoístas, egocentristas, narcisistas, y así, todas las variaciones que tienen que ver con yo, contra. Para ir entendiendo o para ir resolviendo el tema del amor como tal, sería bueno en otra charla hablar de estos dos últimos puntos, el amor, la ley de y la ley de la justicia espiritual, porque aún hay mucho más que mencionar acerca de esos dos puntos. De verdad que el tiempo nos queda corto, tengo con la mitad más o menos más. Pero para ir resumiendo, el concepto del amor tiene que ver con el amor incondicional, el hecho mismo de que puedas amar de una forma libre y desinteresada. ¿Qué cosa es el amar? ¿Qué cosa es el amor? Lo ponemos de forma sencilla, el amor es dar. ¿Dar qué? Dar la vida o dar la vida o una mirada, tan simplemente. El hecho mismo de poder ayudar a una persona, el hecho de compartir con alguien, el hecho de poder interactuar sin esperar, sin tener o estar esperando algo a cambio por el hecho que tú le hiciste o lo diste o lo que fuera, eso es amor incondicional. ¿Entiendes? No necesariamente tiene que ver con objetos. No necesariamente. Directamente son emociones. ¿Entiendes? Sentirte bien con la persona, saber que está contigo porque quiere estar contigo. No porque no tiene alternativa. No aferrarte a alguien. Obviamente los apegos también tenemos que curar y saldar todo este tipo de cosas, porque obviamente todo eso de ahí es puntualmente lo que obviamente nos lleva al otro punto, el hecho mismo de poder engancharnos y hacer locuras y tonterías justamente por retener a una persona. Estás infringiendo el libre albedrío también. Bueno, yo creo que lo dejamos a este punto así, porque en realidad hay mucho más que mencionar y casi ya llegamos a la hora. ¿Alguien tiene alguna consulta ya para ir cerrando? Lo dejamos los dos últimos puntos para el siguiente sábado. ¿Le parece? La ley del amor y la justicia espiritual, que no es igual a la justicia divina. Les agradezco por haberse conectado y cualquier detalle pues ya estamos en contacto, ¿sí?